todos. Vamos a continuar nuestro estudio de Apocalipsis capítulo 12. Estando en Lima, vimos la primera parte del capítulo, donde se menciona a una mujer. Dice capítulo 12, versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Hemos dicho que en Apocalipsis hay 4 figuras femeninas que son ilustrativas. La primera la encontramos en el capítulo 2, el versículo 20 de Apocalipsis, donde se habla de Jezabel, que es la mujer que representa la idolatría, la falsa enseñanza y los malos conceptos sobre el adulterio, la fornicación. En realidad, Jezabel representa el pecado. La segunda figura femenina que aparece en Apocalipsis y que lo vamos a ver recién en el capítulo 17 es la gran ramera, Babilonia la Grande, que representa a la falsa iglesia. En el capítulo 19, versículo 7 en adelante, aparece la tercera figura femenina, que es la iglesia y el pueblo de Dios redimido, y es representada por la esposa del Cordero. Sabemos que el Cordero, estamos hablando de Jesucristo. Entonces, hasta aquí son 3 figuras femeninas: Jezabel, la falsa enseñanza, la idolatría; la gran ramera, la falsa iglesia; y la esposa del Cordero, la iglesia de Dios. ¿Quién representa esta mujer del capítulo 12, la mujer vestida del sol? Dijimos que representa al pueblo hebreo. En el capítulo 12, en la última parte del capítulo 12, vamos a ver lo que va a ocurrir con el pueblo hebreo durante la gran tribulación. Así que esta mujer vestida del sol representa al pueblo hebreo, y el capítulo 12 de Apocalipsis nos enseña lo que va a ocurrir con el pueblo hebreo durante la época de la gran tribulación. Quien persigue a esta mujer en el capítulo 12 no es otro que el mismo Satanás, ¿cierto? Dice en el capítulo 12, versículos 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo: un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. En el capítulo 12, versículos 9 y 10, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oyó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. De estos 2 pasajes, versículos 3 y 4 y versículos 9 y 10, sacamos un cuadro que nos habla acerca de Satanás. Primeramente tiene 2 simbolismos: el dragón y la serpiente antigua. La serpiente antigua leemos en Génesis, en el capítulo 3, el versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y
De esta manera el diablo aparece con estos dos simbolismos. Aparece como dragón, va a aparecer nuevamente en el capítulo 13 con las mismas características como un dragón y también como la serpiente antigua. Entonces, dos simbolismos, pero también recibe dos nombres. El diablo recibe dos nombres. Uno, diablo, que significa diabolos o también calumniador. ¿Mm? En Hebreos capítulo 2, versículo 14, nos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este es uno de los nombres que se le da a nuestro enemigo, el diablo, que significa calumniador. Calumniador. Hay un texto bíblico que habla que las mujeres no deben ser calumniadoras. En Primera de Timoteo nos menciona esto. Pues esa palabra, calumniador, es diabolos. Quiere decir que una buena traducción de este pasaje de Timoteo sería que las mujeres no deberían ser diabólicas. La calumnia nace en el corazón del diablo, porque nace en su corazón de mentira. El segundo nombre que aparece en Apocalipsis capítulo 12 para el diablo es Satanás. Esta palabra Satanás significa adversario. En 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice, para que Satanás, para que vuestro adversario no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hasta ahora hemos visto que el diablo tiene dos simbolismos. Aparece como dragón, aparece como la serpiente antigua, tiene dos nombres. El diablo, que significa calumniador, Satanás, que significa adversario, enemigo. Y también recibe dos títulos que son muy ilustrativos. Recibe el título de el engañador. Engañador, alguien que acusa que otro crea una falsedad o mentira, el engañador. En Génesis capítulo 3, el versículo 13 nos dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. En Jeremías 29, versículo 8, dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. No os engañen, no te dejes engañar. Toda persona que es engañada, habíamos dicho que es involuntario e inconsciente. La Biblia menciona en el capítulo 24 de Mateo, 4 veces nos advierte Jesucristo que en los últimos tiempos viviremos épocas de engaño. Si estamos viviendo esa época hoy en día, quiere decir que mucho está siendo engañado, muchos están siendo engañados. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo saber si estamos siendo engañados? Si el engaño va a ser parte de los últimos tiempos, tenemos que analizar las doctrinas nuevas que han aparecido en la iglesia. Si hay doctrinas nuevas que nunca fueron creídas en la iglesia, pero que últimamente están siendo creídas, no es modernismo, es el engaño del diablo que se está metiendo
en la doctrina de la iglesia. Así que tengan cuidado cuando creemos lo que la sociedad nos dice, porque podemos estar siendo engañados. El diablo es el padre del engaño, engañador, se le llama en Apocalipsis capítulo 12. Y el otro título que aparece aquí es el acusador, el que difama, el que delata, el que inculpa, popularmente llamado el soplón, ¿no? En Apocalipsis 12, versículo 10, nos dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Lo maravilloso es que mientras el diablo es engañador y acusador, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y nuestro abogado. El diablo engaña y Jesucristo trae luz y verdad. Y por otro lado, el diablo te acusa delante de Dios, pero Jesucristo es nuestro abogado. Para resumir, en este pasaje de Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4, y Apocalipsis 12, versículos 9 y 10, encontramos dos figuras para el diablo, dragón y serpiente antigua. Dos nombres, diablo y Satanás. Dos títulos, el engañador y el acusador. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo en el cielo? ¿No? Vamos a leer capítulo 12, versículos 7 en adelante. Apocalipsis 12, versículos 7 en adelante. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién lucha contra el diablo en esta batalla celestial? Miguel, el arcángel Miguel y sus ángeles. ¿Quién es Miguel? Es uno de los arcángeles y es el ángel de las batallas de Dios. Cada vez que la Biblia menciona una batalla o una lucha en lugares celestiales, es Miguel, el abanderado de Dios que lucha por Dios. ¿Y contra quién lucha? Contra el diablo y sus ángeles, los ángeles caídos. Ahora, nunca olvidemos que el diablo no es más que un ángel caído. Esto es muy importante. El diablo no es más, es solamente un ángel caído. No está a la altura de Dios. No puede hacer nada sin el permiso de Dios. Por eso la batalla se lleva a cabo entre Miguel, el arcángel Miguel, y Satanás. Porque Satanás es solo un ángel en rebeldía que Dios ha usado para probar a sus hijos. Nunca le demos al diablo más lugar del que tiene. Es simplemente un ángel caído que está a la altura de Miguel o está a la altura de Gabriel, que es el otro ángel que trae los mensajes de Dios a la tierra. Y cuando la batalla ha concluido, ¿qué nos dice? Miguel obtuvo la victoria. Porque dice, no prevalecieron, el versículo 8, dice que el diablo
el dragón y sus ángeles no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, sino que fue lanzado fuera. El gran dragón, la serpiente antigua, fue arrojado a la tierra. Este es el momento más crucial, digamos, ¿no? Porque en el capítulo 13 de Apocalipsis vamos a ver cómo el diablo va a desatar toda su maldad y todo su poder en la tierra. El diablo ha sido lanzado ahora a la tierra, ya no tiene más lugar en los lugares celestiales, ahora está concentrado en la tierra. En el versículo 10 de Apocalipsis, 12:10, hay un grito de victoria. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué ha llegado entonces? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué nos dice este grito de victoria? Nos dice que la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo ya están aquí. Llegó el tiempo de la salvación, del poder, del reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Sigamos con Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. A veces nos hacemos la pregunta, ¿cómo vencer al diablo? El diablo está constantemente tratando de engañarnos, de acusarnos, de probarnos, de tentarnos, de hacernos caer. ¿Cómo vencer al diablo? Podríamos hacer toda una disertación y pasearnos por toda la Biblia buscando una serie de textos bíblicos que nos hablen de ello. Resistid al diablo, huirá de vosotros. No deis lugar al diablo, ¿no? Etcétera. Este pasaje de Apocalipsis capítulo 11 nos menciona 3 aspectos que nos dan victoria sobre el diablo. Punto 1. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Punto 2. Por medio de la palabra del testimonio. Y punto 3. Porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta es la victoria que van a obtener sobre el diablo aquellos que todavía se quedaron en la tierra después del arrebatamiento de la iglesia. Y ellos van a tener que lucharla. Pero esto también nos habla a nosotros. ¿Cómo vencer al diablo? Por medio de la sangre del Cordero, por medio de la palabra del testimonio y por medio de menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Vamos a analizar estos 3 aspectos. ¿Cómo podemos vencer al diablo por medio de la sangre del Cordero? ¿Qué significa eso? Para esto hay que entender que hay gente mala. Hitler, Mussolini, Mao Zedong, Lenin, fueron gente mala. Hay pecadores, adúlteros, ladrones, mentirosos, etc. Y hay la gente que se cree buena.
Los que creen que sus pecados son de pequeña magnitud y no son malos, en realidad son pequeños pecadores, ¿no? Ahora, quizás cuando nos comparamos con Hitler, no sintamos que somos tan malos, ¿no? Es decir, si nos comparamos con Hitler, probablemente nos vamos a sentir buenos, ¿no? Etcétera. Pero ¿y si nos comparamos a Dios? Si nos comparamos con la santidad de Dios, vamos a descubrir que todos hemos pecado. Y dice la Biblia que todos hemos pecado y por tanto hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y por eso perdemos la comunión con Dios y la paz con Dios. Ahora, Dios es justo y es santo. ¿Qué significa eso? Que Dios no puede pasar por alto nuestros pecados, simplemente porque Él es bueno. Voy a ilustrarlo. Vamos a pensar en que entras a tu casa y encuentras a un ladrón o a un asesino en tu casa que te ha causado daño, o que te ha robado, o te ha causado algún daño mayor. Pero tú lo tomas preso y lo llevas ante el juez. ¿Qué pasaría si el juez te dice, hoy día me siento bueno? Y como me siento bueno, entonces voy a perdonar a este asesino o a este ladrón. Lo voy a perdonar porque soy bueno. ¿Diríamos que es un juez justo? Pues no lo es. Dios no puede pasar por alto el pecado de nadie, por más pequeño que sea, porque primeramente Dios es santo y luego es justo. Es decir, Él no puede pasar por alto su santidad basado en que Dios es amor. Hoy en día mucha gente dice, el amor de Dios es tan grande que cubre todos nuestros pecados, nuestros errores, etc. Pero Dios no puede, por amor, romper su principio de santidad. No puede. Y si Dios es santo, tampoco puede dejar de ser justo. ¿Lo entendemos? Esto quiere decir que Dios está obligado por su justicia de juzgar, de condenar todo tipo de acto que atenta contra su santidad. No tiene otra manera de hacerlo. Tiene que condenar al pecador. ¿Dónde entra el amor de Dios? Vamos a ilustrarlo con una historia de unos hermanos gemelos. Un hermano gemelo decide entrar a un banco y robar. Entra, roba, pero a la salida se encuentra con un policía. Le dispara y lo mata. Inmediatamente sale una orden de captura contra él, toda la policía está persiguiéndolo. Un policía lo reconoce sentado en una silla, en una mesa de un restaurante. Cuando se acerca, lo quiere arrestar, pero al costado de espaldas se encuentra que está su hermano gemelo. Es decir, ya no sabe cuál de los dos es el delincuente, por lo tanto, se lleva arrestados a los dos. Van delante del juez, pero el juez tampoco sabe cuál de los dos es el culpable. Entonces les pregunta, ¿quién es el que cometió el delito de asalto y de asesinato? Y uno de ellos asume la responsabilidad y le dice al juez, yo asumo toda responsabilidad. En realidad es el hermano inocente que está cargando con la culpa de su hermano.
Ante esa declaración, cuando el joven le dice al juez que él asume toda responsabilidad, el juez entonces condena a esa persona a pagar por el delito, por el robo y por el asesinato. Inmediatamente, cuando declara a esa persona culpable, tiene que declarar al otro hermano gemelo, tiene que declararlo libre. ¿Por qué? Porque ya el culpable está condenado. Esto fue lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo Jesús, siendo inocente, asumió la culpa de nuestros pecados y derramó su sangre muriendo en la cruz. En el momento en que Él asume la culpa por nuestros pecados, es que Dios puede a nosotros liberarnos, justificarnos, dejarnos libres. Somos libres por la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz. Ese es el poder que tiene la sangre de Cristo. Vamos a leer Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28. Mateo 26, versículos 27 y 28. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Un nuevo pacto entre Dios y nosotros que implica el perdón de mis pecados. El perdón de mis pecados. La remisión de mis pecados, dice este texto, el versículo 28, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión. Remisión significa para perdón, absolución, liberación formal de una obligación o de una deuda. Entonces la sangre de Cristo es derramada, es el inocente asume una culpa que no es suya, muere en la cruz por algo que él no hizo, pero de esa manera nos dio a nosotros la oportunidad de ser liberados, perdonados y puestos bajo justicia, liberación de Dios. La sangre de Jesús tiene ese poder. Vamos a leer Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Jeremías 31, versículos 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El nuevo pacto es un pacto de sangre, firmado con la sangre de Cristo que derramó en la cruz. Entre Dios y yo hay un nuevo pacto, un pacto de sangre. Y este pacto de sangre significa que la sangre del Cordero establece
una nueva relación entre Dios y los hombres. Y significa, miren el texto de Jeremías, dice en el versículo 33, pero este es el pacto, el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Antes la ley de Dios estaba escrita sobre tablas de piedra. Antes la ley tenía que leer, las personas tenían que leer la ley escrita sobre piedra y tratar de obedecerla. Pero el pacto, el nuevo pacto en la sangre de Cristo significa que cuando Dios entra en tu corazón, sus leyes entran en tu corazón, que escribe sus leyes, ya no en tablas de piedra como la ley de Moisés, sino que escribe sus leyes en tu corazón. Y por eso es que el creyente verdadero, el Hijo de Dios auténtico, lleva las leyes de Dios en su corazón. Le produce alergia desobedecer a Dios, le produce alergia al pecado, porque la ley de Dios ha sido escrita en su corazón. Una persona que se llama cristiana, pero que no lleva las leyes de Dios en su corazón, muestra que no lo es. Las leyes de Dios han sido escritas en tu corazón y en tu mente. Por eso es que la persona convertida, verdaderamente convertida a Cristo, verdaderamente hijo de Dios, vive la palabra de Dios, brota de él en forma natural, porque la ley de Dios ha sido escrita en su corazón. Y también dice, yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Este es el nuevo pacto de sangre firmado con Cristo. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios. De esta manera uno se identifica, ¿no? Luego en la última parte del versículo 34, dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora entienden por qué Apocalipsis dice que al diablo se le vence por medio de la sangre del Cordero. La sangre de Cristo derramada en la cruz. Porque Él aceptó cargar una culpa que no era suya, que era tuya y mía. Y al momento en que Él derrama esa sangre en la cruz, firma un nuevo pacto de sangre con sus hijos. Sus hijos quedan libres. Sus hijos son perdonados. Sus hijos ya no son acusados como culpables, porque Cristo cargó en la cruz el pecado de todos nosotros. Y al momento en que ocurre esto, al momento en que nosotros entramos en ese nuevo pacto con Dios, ese nuevo pacto de sangre, también en ese instante Dios escribe sus leyes en tu mente y en tu corazón. Ya no tienes que estar forzándote para obedecer la palabra, porque las leyes se guardan en tu mente y en tu corazón. Y a partir de ahí tú te identificas con Dios y dices, este es mi Dios, y además te identificas como pueblo de ese Dios. Este es el poder que tiene la sangre de Cristo. Y por eso Apocalipsis dice que al diablo se le vence por medio de la sangre de Cristo. La segunda cosa que nos dice el Apocalipsis, capítulo 12, de cómo vencer al diablo, la primera, por medio de la sangre del Cordero, y la segunda, por medio de la palabra del testimonio, dice. Una mejor traducción sería mediante el testimonio
con el que confiesan a Dios. Es decir, la manera en que damos testimonio de nuestra fe en el Señor Jesús a otras personas, también estamos aplastando la obra del diablo en esta tierra. Se han enfrentado al mundo y han dado testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías Redentor, sin miedo, sin valor, con entrega, y por eso obtienen victoria sobre el diablo. Dar testimonio de nuestra fe es una manera de vencer al diablo también, porque el diablo quiere que te calles, quiere tenerte en silencio, quiere que tengas vergüenza de hablar de Dios. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 10 al 15. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Esto será ocasión para dar testimonio. Marcos capítulo 6, versículo 11 dice: y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué significa sacudirse el polvo de los pies? En el clima cálido y seco del Antiguo Oriente, el polvo era una realidad que ocasionaba prácticas tales como lavarse los pies al entrar en una casa. La gente caminaba con sandalias, entonces te ibas llenando de polvo, ¿no? Sacudirse el polvo de los pies era una señal de no tener más responsabilidad por el lugar donde se había levantado el polvo. En otras palabras, sacudirse el polvo de los pies era como decirle a la gente: yo dejo acá toda su maldad y los dejo ante el juicio de Dios. La frase de Jesús sobre el marcharse sacudiendo el polvo de los pies cuando no son recibidos debía servir para hacer entender a la gente que los apóstoles no habían ido por interés o para sacarles dinero o otra cosa, sino para mostrarles a la gente que ni siquiera querían llevarse el polvo. Y esto es feo, porque lo que están diciendo es que si una persona viene predicando la palabra, dando testimonio, y nosotros no lo recibimos o lo rechazamos, esa persona puede sacudirse el polvo de los pies y decir: ¿sabes qué? Te quedas con toda tu maldad. Te quedas con toda tu maldad. Entonces, la segunda cosa para vencer al diablo tiene que ver con dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Compartir sin vergüenza y sin pena, compartir el evangelio de lo que Dios ha hecho en tu corazón. Tercera característica de cómo vencer al diablo. En Apocalipsis se dice entonces: estos vencieron al diablo, ¿cómo? Por medio de la sangre del Cordero. Segundo, dando testimonio de su fe delante de los hombres. Es una manera de aplastar al diablo. La tercera cosa, dice, es: menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y por eso vencieron al diablo.
Primeramente entendieron lo que Jesús había hecho por ellos en la cruz y el valor incalculable que significa derramar su sangre por nosotros. Al comprender todo lo que la sangre de Cristo ha hecho, redención, perdón, justificación, entonces comprendieron que sus vidas no tenían valor frente a lo que Jesús había hecho por ellos. Y estuvieron dispuestos hasta morir si era necesario. Y este es un texto muy conocido por nosotros, pero la Biblia menciona. Juan capítulo 12, versículos 24 al 26. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esta es la actitud que Dios honra. La vida de Jesús vale más que mi propia vida. Romanos capítulo 14, versículos 8 y 9. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esta es la actitud del corazón que obtiene victoria sobre el diablo. Él es primero y yo tengo que, como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Por medio de la sangre del Cordero, por medio de la palabra del testimonio y por medio de menospreciar sus vidas hasta la muerte, es como esta gente durante la tribulación vencerá al diablo. En el versículo 12 de Apocalipsis 12, dice, por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En primer lugar, en los cielos hay gran gozo. Alegraos los cielos y los que moráis en ellos, y tristeza en la tierra. Ay de los moradores de la tierra. Alegraos, oh cielos, ay de los moradores de la tierra. Y el diablo desciende con tanta ira sobre los moradores de la tierra que va a descargar toda su maldad. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 13. Vamos, ya poco a poco vamos terminando. Dijimos que la mujer que se menciona en el capítulo 12 representa al pueblo hebreo. ¿Qué ocurrirá con el pueblo hebreo? Vamos a leer capítulo 12, versículos 13 al 17. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Todo esto indica que cuando empiece la tribulación, el pueblo de Israel escapará
tratará de esconderse en el desierto. La persecución contra el pueblo de Israel se va a acentuar porque el diablo sabe que le quedan 3 años y medio. Las 2 alas de la gran águila, algunos teólogos piensan que esto se refiere a la ayuda aérea norteamericana, ayudando a Israel de alguna manera. Algunos piensan que en algún tipo de inundación provocada para que el pueblo arrase un pueblo o una ciudad. El texto que hemos leído menciona la tierra ayudó a la mujer, o sea, la naturaleza va a ayudar al pueblo hebreo, va a proteger al pueblo hebreo. Y cuando el diablo, versículo 17, cuando el diablo no pueda con Israel, se va en búsqueda de la descendencia de ella. Es decir, el pueblo de Israel va a retomar una persecución como la que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial, solo que esta persecución va a ser a nivel global. Este es el capítulo 12 de Apocalipsis. Ahora nos da la introducción al capítulo 13, donde el diablo ha sido arrojado a la tierra y se va a manifestar la Trinidad diabólica. Y esto lo veremos en el próximo capítulo. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Si te gustaron los estudios bíblicos y quieres tener acceso a más material y prédicas, suscríbete a nuestro canal. Si quieres recibir notificaciones de prédicas y estudios en vivo, haz clic sobre la campanita. Que Dios te bendiga.